Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por participar en este webinar de nombre Riesgo en el bloque quirúrgico, ¿son conscientes de ello los profesionales?, el cual hemos organizado Reliance junto con la Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente, FIDISP. Me presento, me llamo Coral Novo, soy enfermera y además de trabajar como responsable de gestión de riesgos en España para Reliance, tengo la suerte de moderar este webinar. Lo primero que quiero es agradeceros que queráis estar con nosotros durante esta hora, que espero que os resulte muy interesante, y explicaros rápidamente cómo va a estar organizado el webinar. Durante la primera media hora contaremos con dos ponentes que van a exponer el informe, sus conclusiones y recomendaciones, y luego tendremos una mesa con dos expertos, tanto del ámbito público como del privado. Por último, dejaremos un espacio para las preguntas que os vayan surgiendo y que podéis dirigir tanto a los ponentes como a los expertos de la mesa. Para las preguntas, por favor, no esperéis hasta el final, podéis realizarlas a lo largo del webinar pinchando al lado de la pestaña de preguntas. Las recibiré solamente yo y las dirigiré al final del webinar a la persona a la que vosotros se la hayáis escrito. Y ahora que sabemos cómo participar, querría poner rápidamente en contexto por qué estamos hoy todos aquí. Como ya sabéis, en julio de este año lanzamos junto con FIDISP una encuesta para conocer qué percepción tienen los profesionales sanitarios acerca de la seguridad del paciente en el bloque quirúrgico. Y esta encuesta surge ya que la seguridad del paciente es un motivo que cada vez nos preocupa más. Todos queremos hacer nuestro trabajo de la mejor manera y todos queremos ofrecer una atención de máxima calidad. Y esta calidad está indiscutiblemente ligada a que esta atención sea segura. Y esto me lleva a decir una verdad incómoda. No existe práctica sanitaria totalmente libre de riesgo. Afortunadamente, a día de hoy existe una mayor aceptación y concienciación acerca de este hecho. Y especialmente en las últimas 2 décadas hemos hecho entre todos considerables esfuerzos para mejorar la seguridad de la asistencia sanitaria. Sin embargo, sabéis que la Organización Mundial de la Salud destaca un grave problema de salud pública en todo el mundo. Muchos de nosotros sentimos angustia, miedo, ansiedad cuando pensamos en que tenemos que coger un vuelo de una manera mucho más desproporcionada que cuando tenemos que acudir a una operación a un hospital. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud calcula que la probabilidad de que un pasajero sufra algún daño en un avión es de 1 por cada millón de pasajeros, mientras que 1 de cada 300 pacientes sufre daños ocasionados por la atención médica. En España, concretamente según el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización, el estudio ENEAS, concluye que la incidencia de eventos adversos en nuestros hospitales es de casi un 10%, y más concretamente en el bloque quirúrgico, que es el que nos atañe hoy, y según nuestros datos como aseguradora de responsabilidad civil médica, los incidentes clínicos que ocurren en esta unidad representan el 35% de los siniestros que gestionamos. Y después de estos datos bastante negativos, voy a decir algo positivo y además muy importante. Es que cerca del 60% de estos incidentes son prevenibles. Sé que puede parecer un dato negativo también, pero, y aquí voy a citar a Tony Nadal, conocer mi realidad es el punto de partida, es el primer paso para alcanzar cualquier propósito. Y en nuestro caso todavía existe mucho margen de mejora entre lo que hemos alcanzado ya y lo que podemos lograr. Y todo esto es lo que ha sentado las bases de este webinar. Y nada más por mi parte, solo recordar que para mejorar la seguridad del paciente, para gestionar de mejor manera los riesgos clínicos en el bloque quirúrgico, tenemos que ser conscientes de ellos. Y de ahí la importancia de esta encuesta, que ahora de manera impecable presentarán el doctor Santiago Tomás y el doctor Frederic Fuz. El doctor Tomás es licenciado en Medicina, especialista en Medicina Interna, máster en Metodología y Gestión de la Calidad Asistencial, experto en Gestión de Riesgos y Mejora de la Seguridad del Paciente y ha sido director del Programa de Seguridad del Paciente en los servicios de urgencias de las EMES. A destacar en este periodo el haber sido el investigador principal del estudio EVADUR.
También ha sido coordinador académico del posgrado en seguridad del paciente de la Escuela Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra y es miembro de la WHO Global Patient Safety Network. Además, es autor de 149 publicaciones científicas e investigador principal en 20 proyectos, de los cuales aproximadamente la mitad corresponden a investigación sobre seguridad del paciente o a gestión de riesgos. Actualmente es jefe de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente de Badalona Servicios Asistenciales y director de FIDISP. En cuanto al doctor Frederick Futh, que comentará las conclusiones y recomendaciones del estudio, es licenciado en Medicina por la Facultad de París y tiene un máster en Administración de Empresas de la Escuela ESSEC. Ha ocupado alternativamente los cargos de perito médico y gerente en diversas empresas de salud, como hospitales públicos y privados, laboratorios farmacéuticos y empresas de consulting. Actualmente trabaja en SAM Grupo Reliance desde 2006 y en estos años ha ocupado los cargos de director de las actividades de gestión de riesgos en Francia a nivel internacional y desde 2018 tenemos la suerte de que trabaja en la Unidad de Negocio de España. Doctores, tengo el honor de moderar este webinar, pero también tengo la durísima responsabilidad de controlar el tiempo, por lo que os ruego que os ciñáis al establecido. Por favor, doctor Tomás, cuando quiera. Muchas gracias, Coral, por tu presentación. Yo voy a intentar resumir en 10 minutos los datos más significativos de este estudio, que es una encuesta de percepción que se han hecho a los profesionales que trabajan en el bloque quirúrgico. Y si me permites, voy a compartir la pantalla con una presentación en la cual pretendo presentaros estos resultados, ¿vale? Como bien ha explicado Coral, existen unos datos en los cuales llaman la atención el hecho de la importancia que tienen los incidentes que aparecen en el área quirúrgica, en el bloque quirúrgico, ya desde los datos proporcionados por el estudio NEAS en su día hasta los datos que, como ha comentado Coral, las aseguradoras, en este caso SHAM, tienen sobre las reclamaciones que hay en el ámbito sanitario, donde destaca un 35% relacionadas con el entorno quirúrgico. En este sentido, el estudio que nosotros pusimos en marcha con SHAM tenía como objetivos el conocer la opinión directamente de los protagonistas que se encuentran en el ámbito quirúrgico, es decir, de los profesionales, ¿no? Es decir, qué percepción tenían ellos sobre la seguridad, qué percepción tenían sobre los riesgos asistenciales que pueden tener lugar en el ámbito quirúrgico y a partir de aquí establecer propuestas o establecer sugerencias que permitan intentar reducir esta siniestralidad, ¿no? Y en este sentido, la encuesta que estuvimos trabajando intentaba analizar básicamente 5 dimensiones, ¿no? Las condiciones de trabajo y su relación con los factores de riesgo, los desencadenantes de eventos adversos cuando estos aparecían, cómo se estaban aplicando las barreras de prevención, en este caso los checklists, los consentimientos informados o proyectos como la infección quirúrgica cero, las necesidades formativas de seguridad del paciente y la percepción de seguridad que tenían los profesionales. Todo ello para, como comentaba anteriormente, establecer una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar a todos, por lo menos a reflexionar e intentar aportar mejoras en la atención sanitaria en este campo, en este caso en el campo quirúrgico. Como pueden ver en esta diapositiva, la muestra de personas que participaron pues ya presentaban una cierta experiencia en el ámbito sanitario y en el ámbito de la actividad quirúrgica, ya que en unos años trabajando con lo cual nos podían manifestar esa experiencia personal en lo que es la percepción de los riesgos que aparecen en este campo. Llama la atención la alta participación de enfermería en la encuesta y también que cerca del 40% de las personas que han contestado tenían alguna responsabilidad en gestión, bien sea a nivel de coordinación en los quirófanos, bien sea supervisión o incluso de direcciones hospitalarias. Y un 69% provenían del sector público, mientras que el resto bien del sector público-privado o propiamente del sector privado. Bien, analizando las dimensiones que les comentaba, la primera era averiguar qué opinaban sobre las condiciones de trabajo y cómo estas podían repercutir sobre la seguridad del paciente. Entre ellas destacan 4 elementos. El primero, como una
de influencia, digamos, mayoritaria es el nivel de actividad que pueden tener los quirófanos, un nivel de actividad excesivo o insuficiente. La falta de respeto a las barreras de seguridad, la falta de respeto a la cumplimentación de los checklists y de los consentimientos informados. Los recursos humanos inadecuados, entendiendo como tales bien en número o bien por competencias del personal que pudieran ser inadecuadas, y las dificultades del trabajo que se dan en el trabajo de equipo, como la falta de liderazgo, problemas de comunicación, etc. Bien, teniendo todo ello en cuenta y dentro de este marco latente de factores contribuyentes que pueden existir en un quirófano, les preguntamos en el momento que aparecía un evento adverso, qué situación o qué elemento consideraban ellos que había sido desencadenante. Y aquí nos llamó como primer elemento la atención el alto porcentaje de gente que contestaron que los problemas de comunicación dentro del equipo quirúrgico estaban involucrados en más de las 2/3 partes de los eventos adversos que aparecían en el bloque quirúrgico durante sus actuaciones. El estrés, la fatiga, los problemas con los equipos y los utillajes inadecuados o ausencia, etcétera, y una vez más el no seguimiento correcto en este caso de la lista de verificación quirúrgica. Estos, como serían los 4 elementos principales desencadenantes de eventos adversos dentro de ese marco de factores latentes o contribuyentes que os comentaba anteriormente, y estas respuestas eran similares independientemente del tipo de profesión, ámbito donde trabajase, en antigüedad, etc. En este sentido, buscando una correlación entre las condiciones de trabajo y entre los factores desencadenantes, nos llamó la atención también la importancia que tiene el checklist en este sentido, como pueden ver en esta diapositiva, como un elemento de barrera capaz de ayudarnos a detectar los problemas que pueden haber con equipamientos, utillaje, recursos humanos, organización, las otras barreras, etcétera, ¿no? O también la importancia que los problemas relacionados con utillaje o equipamiento pueden tener la aparición de eventos adversos durante la asistencia sanitaria, o la asistencia en este caso quirúrgica. Analizando con más detalle las barreras de prevención que conocemos, y como he dicho anteriormente, analizando el consentimiento informado, el checklist quirúrgico y también el programa de infección quirúrgica cero, lo primero que llama la atención es la existencia de unas divergencias significativas en las opiniones entre los colectivos profesionales, especialmente entre los colectivos de enfermería versus con el colectivo médico, sobre el grado de cumplimentación de los consentimientos informados y también la información que han recibido o que reciben los pacientes en su momento, con diferencias estadísticamente significativas en opiniones entre ambos colectivos. Y como pueden ver en esta diapositiva, existen divergencias también en las opiniones sobre quién, cómo y de qué manera se cumplimentan estos consentimientos y llega información a los pacientes. Llamando la atención 2 aspectos, tanto en las respuestas como en las opiniones libres. Una, que se llegan a cumplimentar consentimientos informados el mismo día de intervención quirúrgica, situación que todos sabemos que legalmente es incorrecta, incluso hay jurisprudencia sobre los efectos que puede tener rellenar un consentimiento en el mismo día y el efecto coactivo que puede generar sobre el paciente, y que incluso se realizan en ocasiones intervenciones en las cuales no se ha encontrado o no se ha reinado el consentimiento informado. La otra barrera analizada fueron los checklists. En los checklists volvemos a encontrar otra vez también las mismas divergencias. Es cierto de que existe una uniformidad sobre el efecto de barrera importantísimo que tiene el checklist, como pueden ver en las puntuaciones dadas en la encuesta, pero los profesionales reconocen más del 50% de que no se realizan correctamente. Incluso el colectivo médico, un 25% de ellos afirman que no lo hacen o no lo cumplimentan de manera adecuada. Ya me has visto anteriormente, en las diapositivas anteriores, la importancia que tiene como efecto barrera el checklist, pero también vemos aquí cómo hay un reconocimiento hacia el mismo como una herramienta que ayuda a prevenir los problemas de seguridad. Y esa relación existente entre que no existe pausa quirúrgica y peor seguridad, es decir, un incumplimiento muchas veces cuando se detecta algo en el checklist y seguimos avanzando sin solucionarlo como correspondería a las normativas o protocolos adecuados. También estas diferencias se observan cuando preguntamos
quién lo cumplimenta en realidad, y vemos que hay divergencias de opiniones, y todo ello te lleva a pensar de que sería necesario de que existiera una normativa estricta para el cumplimiento de las mismas y para la resolución de las no conformidades y un seguimiento por parte de todos de cómo se está cumpliendo, porque vemos que el checklist se manifiesta como una herramienta de seguridad importantísima y por tanto es necesario este seguimiento en sí mismo, responsabilidad tanto de los profesionales pero también de todas las organizaciones. Asimismo, la tercera barrera que analizábamos era la implantación de protocolos de infección quirúrgica cero. Estos protocolos se han demostrado con la encuesta pues que hay un grado de conocimiento muy heterogéneo, más bien bajo, en los cuales si su implantación no está siendo totalmente correcta o fácil. Incluso hay una cierta confusión por parte de los encuestados, los profesionales, a qué se refieren exactamente este tipo de protocolos, con lo cual es un elemento a tener en cuenta para mejorar aspectos en sí mismo y se confunde a veces simplemente la profilaxis antibiótica con una infección quirúrgica, pero cuando sabemos que solamente es una parte más de este tipo de protocolos, ¿no? En este sentido, también quisimos analizar, por tanto, las diferencias de percepción que ya hemos ido insinuando entre unos profesionales y otros, y ya hemos comentado pues, estas diferencias en el cumplimiento de las barreras de prevención, léase consentimientos, léase checklist, pero también que los responsables en gestión pues, son conocedores de estas situaciones versus al resto de gente que no hace tanta gestión y que son conscientes de estos incumplimientos. Lo que no sabemos es el grado de medidas que se toman y que hay una percepción global notable que se considera que la seguridad existe en el bloque quirúrgico, muy similar a estas puntuaciones a lo que aparecen cuando hacemos sondeos en los hospitales en general, ¿no? Unas puntuaciones alrededor de 7 sobre 10. También finalizando, otras comparaciones que hemos hecho es la percepción de seguridad según ámbitos asistenciales, y aquí nos hemos encontrado al comparar unos sector versus otro, público-privado, según las respuestas de los encuestados de dónde provenían unos u otros, nos hemos encontrado diferencias en el grado de cumplimiento de los checklists y los consentimientos, pero también existen estas diferencias en el grado de aplicación o de desarrollo de actividades formativas que en estos momentos parecen ser que están mucho más impulsados en el sector privado y sobre todo en los colectivos de enfermería con menor cumplimiento probablemente que en el sector. Este tipo de formaciones, como ven en esta diapositiva, son referidas entre el 70 y el 80% de los profesionales como haber recibido en alguna ocasión en los últimos 5 años, pero no renovación de las mismas. Y se muestran carencias en los aspectos formativos como los que aparecen en esta diapositiva relacionados con el derecho sanitario, con habilidades técnicas o sobre todo, como veíamos en las primeras diapositivas, en las habilidades de trabajo. De todo ello han salido unas conclusiones, no las voy a leer, creo que las conclusiones las explicará mejor y más detenidamente Frederick a continuación. Simplemente decir que hemos detectado en esta encuesta unas condiciones de trabajo y unos factores desencadenantes de eventos adversos, donde el protagonismo de las barreras de seguridad como el checklist y los consentimientos es innegable y que existe bastante divergencia de cómo se están aplicando en los hospitales a partir de la opinión de los profesionales. Finalizo dando las gracias a todos los participantes en este estudio y también dar las gracias a Shams y al grupo Reliance por su participación y su colaboración en el desarrollo del mismo. Y sin más, doy paso, con permiso coral, a Frederick para que explique las conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias, Santiago. A ver si yo puedo compartir mi pantalla. Aquí supongo que lo podéis ver. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte, Santiago, agradecer a Phyllis, ¿no? por tu trabajo, por esta encuesta, este gran labor que nos aporta mucho. Hace varios años que trabajamos juntos con Phyllis y preguntar a los profesionales es clave para nosotros, para entender el entorno, para entender la vida al día a día de un profesional
y para mejorar nuestras ofertas. Os recuerdo que el bloque quirúrgico, la actividad quirúrgica, como lo ha dicho Santiago, es clave para nosotros, aseguradora. Puede representar hasta 50% de nuestras reclamaciones. Os voy a presentar entonces las enseñanzas, las recomendaciones que acaban este trabajo. Es un grupo de trabajo entre Sham y Phyllis que queremos someter a vosotros, y el objetivo es también de abrir el debate con nuestros ponentes, Ruth y Jesús, que yo agradezco de nuevo por su participación. Bueno, 10 recomendaciones entonces como un síntesis de esta encuesta. En primer lugar, dos recomendaciones muy operativas, muy del día a día. Y voy a empezar por las barreras de seguridad. Me refiero, por supuesto, a la checklist, al consentimiento informado, al programa Infección Cero. Si todos los hospitales tienen protocolizado estas barreras de seguridad, nos parece clave, muy importante, de tener un nivel de exigencia, de rigor de cara al cumplimiento de estas barreras de seguridad. Eh, Evaluando el grado de cumplimiento y de desviaciones. Y si es necesario, suspender las intervenciones ante casos de no conformidad. Un segundo tema muy operativo es la planificación asistencial, la planificación quirúrgica, que es clave en nuestro entorno, que permite de estructurar la actividad cada día, cada semana. Si es verdad que hay buenas prácticas en este tema, de vez en cuando se puede pensar que una vez cerrada esta planificación, bueno, la actividad va a pasar. Una de nuestras recomendaciones es de tener en cuenta el contexto y las condiciones de trabajo en el bloque quirúrgico. Me refiero a la actividad, y lo hemos visto, quizás lo vamos a comentar. La actividad sigue siendo muy elevada. El tipo de paciente que vamos a atender, el estado del equipo, de vez en cuando faltan profesionales. Se ha hablado mucho del consenso del equipo y la demanda de dispositivos durante el día. Entonces, tomar en cuenta el contexto antes de validar la planificación quirúrgica. Un tercer punto más médico-legal que conocemos muy bien nosotros en Sham Reliance es la importancia de tener un consentimiento informado en todas las intervenciones quirúrgicas. Es un tema legal. Eso puede representar hasta 10% de nuestras indemnizaciones. Entonces es un tema muy importante de recordar. Dos otras recomendaciones que son más de proyectos puros. Hay el tema de la checklist. Hay que quedar muy vigilante en el tema de la checklist. Si es verdad que todos los hospitales nos confirman tener una checklist, a menudo una checklist digitalizada, y seguir su cumplimiento. Sabemos muy bien que en el cómo todavía hay debate, todavía hay cosas que mejorar, y un proyecto tipo checklist cumplimiento 100% nos parece importante, incluyendo el cómo. Un otro proyecto quizás que proponemos es crear un modelo de comunicación estructurada y más eficaz entre bloque quirúrgico, reanimación, hospitalización.
casa, el domicilio, me refiero a la cirugía ambulatoria, porque sabemos muy bien que la atención no se limita al bloque quirúrgico, ¿vale? Es un proceso como tal, que debe ser estructurado, conocido, y la comunicación dentro de este marco entre los profesionales es un elemento clave. Un, una otra recomendación, quizás más de management, entre comillas, es, y lo he visto yo en varios centros, haciendo visita de riesgo, es proponer, establecer objetivos de seguridad del paciente a los profesionales del bloque quirúrgico, incluyendo a los que no trabajan en gestión. Un profesional, un cirujano, un anestesista, una enfermera, puede asumir un par de objetivos relacionados con la seguridad del paciente para responsabilizarla en este tema. El tema de la formación es muy importante. Y aquí hay varios temas a tomar en cuenta, elementos de metodología, desarrollando formación por simulación, que sabemos es muy eficaz. Y hay el tema de los campos, y me refiero al respeto de los protocolos, a la praxis. Poco a poco se desarrolla evaluación de la praxis de los cirujanos. Es algo muy habitual en países como los Estados Unidos, se desarrolla poco a poco en este país. Y por supuesto, formar a los profesionales en los términos médico-legal, como lo hemos visto. Una recomendación, o al menos abrir el debate sobre los avances tecnológicos, y nuestros ponentes nos los van a comentar. Aprovechar de los avances tecnológicos. Los médicos que han contestado a la encuesta tienen muy claro lo que puede aportar la tecnología en la fortaleza de las barreras de seguridad, quizás menos en términos de pilotaje de la actividad, de predicción o de inteligencia artificial. Es un reto, es un próximo paso a tomar en cuenta. Penúltima recomendación: fomentar, fortalecer la cultura de la seguridad del paciente en toda la organización. Supongo que Jesús y Ruth nos lo van a comentar. Aquí se trata de identificar y de dar poder a algunos líderes, embajadores dentro de la organización, para llevar estos mensajes al lado de su colega, lo que a menudo no es fácil. Y, en fin, la transparencia de los resultados de seguridad del paciente en el entorno quirúrgico, accesible a todo el mundo, incluso a los ciudadanos. Muchas gracias. Dejo la palabra a Coral y espero que estoy en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Santiago. No solo por lo que habéis dicho, sino por cómo lo habéis dicho, claro y conciso, y decir aquí delante de todo el mundo que es un placer trabajar con vosotros. Yo creo que el documento refleja de una manera muy clara la percepción que tiene el profesional sanitario acerca de la seguridad del paciente en el bloque quirúrgico. Además, creo que refleja el gran trabajo que hemos realizado durante estos meses, y creo firmemente que puede ser muy útil para tomarlo como punto de partida en los distintos proyectos que pueda tener cada uno en su centro. Y si os parece bien, ahora pasamos a la mesa, en la que vamos a intentar tener una conversación lo más distendida y dinámica posible. Y os recuerdo, por favor, que no os olvidéis de ir escribiendo vuestras preguntas, aunque yo veo unas cuantas en el chat, y que las responderemos al final del webinar. Por favor, poner también para quién va dirigida, si tenéis preferencia hacia alguno de los ponentes.
Comenzamos pues presentando a los expertos. En primer lugar, quiero presentar al doctor Martínez. Él es médico especialista en cuidados intensivos, máster en dirección de instituciones sanitarias y cuenta con más de 20 años de experiencia asistencial. Ha ocupado los cargos de subdirector de calidad y subdirector asistencial del Hospital Vall d'Hebron y actualmente es el referente de seguridad del paciente y coordinador de la unidad de seguridad del mismo hospital. Continúo con la doctora Usó. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y diplomada superior en Metodología en Investigación Clínica. También es doctora por la Universidad Politécnica de Valencia en el programa de Economía y Gestión de la Salud. Cuenta con 2 máster, uno en Salud Pública y Gestión Sanitaria y otro en Auditoría, Acreditación y Evaluación de las Organizaciones y Prácticas Sanitarias, y actualmente está cursando un tercero en Transformación Digital en el ámbito sanitario y farmacéutico. La doctora Usó ha trabajado en la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana desde el 2006, ocupando diversos puestos, como responsable de la Oficina de Farmacoeconomía de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, como subdirectora de farmacia y como responsable de la Unidad de Gestión Clínica y Big Data del Departamento Clínico Malvarrosa de Valencia. Además, en 2016 fue la representante regional española en el Grupo de Sanidad del Consejo de la Unión Europea en Bruselas. Actualmente trabaja en el ámbito de la sanidad privada en el Grupo Quirón Salud como directora médica del Hospital Quirón Salud Valencia. Muchas gracias de nuevo, doctora Usó y doctor Martínez, por vuestra participación en este webinar. Es un enorme placer estar con vosotros. Y como el área de la seguridad del paciente da para mucho y nuestro tiempo es limitado, si os parece bien, damos comienzo a la mesa. En primer lugar, querría hablar con vosotros de la importancia de la cultura de seguridad del paciente en el bloque quirúrgico. ¿Cuál cree, doctora, que es el camino para generar esa cultura de seguridad en una organización sanitaria? Yo, recogiendo un poquito la explicación de los ponentes anteriores, sí que es verdad que choca, ¿no? Choca cómo los profesionales sanitarios tenemos claro, ¿no?, lo que son las barreras de seguridad, la importancia y el efecto que tienen. Y luego los datos de falta de adherencia que, bueno, conocemos, hay evidencia y además lo vemos, ¿no?, en los centros y hospitales. Y yo haría una primera reflexión y ya luego sí que os doy 4 pinceladas de lo que yo creo a nivel de una organización, por lo menos de la práctica nuestra, ¿no?, en el día a día y que puedan servir, si pueden servir, ¿no?, en el camino de generar esa cultura. Realmente, cultura de seguridad, ¿no?, y reflexionando sobre, son maneras de hacer que tiene que ver con los protocolos, la estructura y quizá que esto es más tangible, son maneras de pensar y esto tiene que ver, y creo que ha salido antes también, con los conocimientos, percepciones, valores, la formación y todo esto los que influye al final que un profesional a la hora de adherirse o no adherirse actúe o no actúe de una manera. Las maneras de hacer son más controlables, la manera de pensar, esas creencias, los valores y esa formación, yo creo que es una parte invisible que quizá y poco explicable, ¿no?, a estas discrepancias que vemos, ¿no?, entre lo que creemos y sabemos y lo que luego hacemos. Y yo le damos vueltas porque muchas veces no insistiendo, ¿no?, y por qué tal y la falta de adherencia del día a día, pero creo que hay algo más y de ahí la complejidad un poco del tema en algo que parece sencillo, ¿no?, que podría ser una adherencia al checklist o al consentimiento informado al 100% en algo que estamos convencidos que tiene su efecto y hay una evidencia en ello, ¿no? Desde luego, en esas maneras de pensar y hacer del individuo, de un profesional, decir me adhiero, no me adhiero, hago, no hago, hay una influencia del colectivo, hay una influencia de la organización y ahí es donde a lo mejor como parte de la organización podemos hablar, ¿no? ¿Cómo empezamos a caminar en una organización para generar cultura? Yo creo que desde luego tiene que haber un compromiso. Hay que mirar arriba y saber que arriba están comprometidos y que hay un apoyo y una creencia en que esa es la manera de hacer las cosas, pero a la vez, cuando miras hacia abajo, hasta el último profesional tiene que estar implicado. No vale, empezaremos poquito a poco con líderes intermedios, referentes y demás, pero al final todo el mundo participa de esto y es, yo creo que una carrera a medio-largo plazo que tenemos que ir contagiando y que tiene que participar todos los profesionales. Que esta cultura sea positiva. Yo creo que en esta parte de valores que estamos hablando entendemos el error, ¿no?, como el desprestigio, y es al revés, ¿no? Tenemos que darle esa vuelta de que el error es el aprendizaje y a partir de ahí notificando, analizando y comunicando es de donde podemos aprender. Que es un proceso continuo, que tenemos una carrera a medio y largo plazo, no lo podemos hacer en un año, al corto plazo, que hay que formar referentes, líderes en los servicios, eso sí, yo creo que en todos, aparte de los referentes propios de seguridad, la figura de enfermera de seguridad, el responsable en el centro, todos los servicios yo creo que deben de tener al final una persona implicada en la seguridad.
ir manejando y protocolizando, implementando prácticas de clínicas, prácticas de políticas de práctica clínica segura, ir haciendo encuestas de este tipo, ¿no? Y ir percibiendo qué cultura de seguridad hay donde yo trabajo, sea la organización que sea. Creo que es mucho de lo que ha ido saliendo en la percepción de los profesionales, pero yo creo que en el día a día, a la hora de implementar, es lo que vamos utilizando, ¿no? Y arrancando. Auditar y evaluar servicios, no hace falta acreditarse ni auditorías externas, sirven las rondas de seguridad internas entre los servicios, de un servicio a otro en los hospitales. Hay que comunicar, que creo que también ha salido, y la comunicación muy importante tanto en el aprendizaje y en esa comunicación luego a los profesionales y a pacientes, como habéis dicho, en la comunicación entre servicios y en el propio bloque quirúrgico. Y la formación que creo que ha salido por todos, también por todos, en todos los ámbitos. Y aquí solo una última reflexión. Yo creo que aquí está la dificultad en cómo formamos, porque tiene que ser una formación activa. Habéis hablado de la simulación, podemos hablar más adelante, pero creo que es muy importante. Al final estamos intentando, ponemos en un conjunto de nuevas tecnologías, un equipo multidisciplinar, interacción humana con procesos complejos. Todo esto se necesita una serie de competencias y habilidades que es muy difícil. Hacemos cursos, pero a lo mejor cursos pues, muy pasivos, ¿no? Y que a lo mejor es más informar que formar, ¿no? Que cambiar una inercia de tanto tiempo. Y ya la última pincelada con el pregrado. Fijaros que yo también estaba haciendo una reflexión y estamos hablando de toda la formación en los centros, posgrado y demás, pero aunque es verdad que en la asignatura de seguridad del paciente aparecen muchos grados en las guías docentes de enfermería, de medicina, bueno, hay tipo seminario, estoy revisando alguna tipo seminario, tipo teórico, pero realmente donde aprenden en el practicum todos los alumnos de pregrado es en los propios bloques quirúrgicos de nuestros hospitales, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una reflexión importante que habría que considerar cómo tratamos todo esto en la formación pregrado. Y luego, por cerrar, ya un poco todos los pasos, yo creo que también no lo hemos nombrado, quizá por ese miedo y riesgo y desprestigio, pero yo creo que al paciente hay que incorporarlo en la organización y en esa cultura de seguridad y ir informando y compartiendo con él y con los propios profesionales el que es un proceso quirúrgico seguro. Yo creo que sin duda en ese día a día y en esa cadena y en esa vía clínica del paciente quirúrgico nos va a ayudar también a todos seguramente a ir poniendo, formar parte activa también de esas barreras de seguridad, ¿no? Un poquito. Esa sería no sé, lo que de alguna manera por intentar hacer así un esquema de cosas globales que vamos implementando, ¿no? en una organización. Totalmente de acuerdo. Se debe de cambiar la forma de ver y de pensar, como usted ha dicho, desde la formación pregrado hasta el profesional más senior del hospital, porque si no estamos todos comprometidos con la seguridad del paciente, es muy difícil que al final tenga un resultado o mejore considerablemente. Y siguiendo esta línea en el camino para fomentar la cultura de seguridad en el bloque quirúrgico, ¿cuál cree que es o debe de ser el papel de los referentes de seguridad, doctor Martínez? Perdón, me encontraba. Bueno, buenas tardes y gracias por haberme brindado esta oportunidad de hablar hoy aquí en este interesante seminario. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Ruth sobre que la seguridad debe partir desde arriba, desde los líderes, pero llegar hasta los últimos profesionales. Estoy absolutamente de acuerdo porque quizá estamos demasiado acostumbrados a modelos muy centralizados donde la seguridad se analiza y se resuelve, la seguridad del paciente estoy hablando, desde los despachos, ¿no? Y esto no tiene que ser así. Por eso para nosotros es muy importante la figura del referente en todos los ámbitos de nuestra organización, en todos. El referente entendido como un líder clínico que trabaja en primera línea asistencial y que conoce muy bien el día a día y es capaz de, por ejemplo, identificar la relación causal entre un incidente y aquello que lo ha provocado y resolverlo. Este es para nosotros el papel clave del referente, pero además es otra cosa, es también un profesional que como líder, como figura de referencia, y valga la redundancia, es el que fomenta la cultura de seguridad, esta cultura de seguridad que nos ha hablado Ruth, de transparencia no punitiva, que hay que cambiar completamente nuestra forma de pensar. Pues este referente es el que fomenta esta cultura de seguridad entre los compañeros, el que fomenta, por ejemplo, la realización de prácticas seguras,
o fomenta la notificación de incidentes para favorecer el aprendizaje. Entonces, esta figura que para nosotros es clave en el hospital, en el bloque quirúrgico yo creo que tiene, si cabe, es uno de los sitios donde puede tener más importancia. ¿Por qué? Porque todos conocemos que los bloques quirúrgicos en muchos hospitales son lugares muy heterogéneos en cuanto a su estructura y en cuanto a su composición. No tienen una composición como puede tener, por ejemplo, un servicio muy concreto o una unidad de hospitalización muy concreta con profesionales que son siempre los mismos o una estructura jerárquica bien definida. En el bloque quirúrgico, pues los profesionales, aunque haya una estructura básica que se mantenga estable, pero pueden variar, varían los cirujanos de todos los servicios, de los diferentes turnos, a veces viene a operar según el modelo sanitario, viene a operar gente de fuera que no está habituada al sistema hospitalario, y aquí necesitamos una figura clave que esté siempre allí, que conozca muy bien el funcionamiento de todo y que pueda ayudar y participar en los casos de incidentes de seguridad. Por eso para nosotros es muy importante esta figura en el bloque quirúrgico. Y de hecho en nuestro hospital tenemos muchos referentes en total, en todo el hospital tenemos más de 400, creo que son 440 aproximadamente. Y yo creo que más del 10% de estos, creo que son casi 50, están en el bloque quirúrgico. Precisamente por eso, porque creemos que es una figura muy importante y que nos ayuda en el día a día para llegar que esta seguridad vaya alcanzando a todos los puntos finales de la cadena asistencial. Y desde luego que la figura de este referente no tiene por qué ser un profesional exclusivamente asistencial, y cuando hablo de ellos me refiero a médico, enfermera, enfermera, médico, sino que cualquier categoría profesional puede hacer el papel de referente y seguro que ayudará. También tenemos TKIs, auxiliares de clínica, también tenemos celadores, también tenemos administrativas y de todos los turnos. Yo creo que cualquier categoría es importante si el objetivo final es mejorar la seguridad del paciente. Totalmente. Muchas veces los que trabajamos en seguridad del paciente, gestión del riesgo, nos ponemos a pensar y a trabajar sin tener en cuenta a los profesionales que trabajan en su día a día en el terreno y que realmente son los expertos y los que van a tener las mejores ideas e incluso las más innovadoras en el bloque quirúrgico o en cualquier unidad. Sí, me parece súper interesante que en el Vall d'Hebron ya estéis trabajando con tantísimos referentes en seguridad del paciente. Y teniendo en cuenta los datos que tenemos en el estudio, ¿a qué cree, doctora, que se debe la falta de adherencia a las medidas de disciplina quirúrgica o a las barreras de seguridad en el bloque quirúrgico por parte de los profesionales? Pues la verdad es que así directamente, no sé, sí que hay aspectos que también hemos comentado, ¿no? Que la falta de adherencia, ¿no? En el checklist, bueno, hay estudios, y además ha salido en el propio, ¿no? En el propio estudio que hemos presentado hoy, ¿no? Un 50% de falta de adherencia, cuando, un poco como decíamos antes, ¿no? Cuando además se entiende que es una barrera imprescindible, ¿no? En la disminución del riesgo y en aportar ese entorno de seguridad al bloque. Y es verdad que en los estudios también, ¿no? salen como factores, lo que hablamos antes de la formación, conocimiento, competencia, la cultura de seguridad, como los factores más identificados, ¿no? con esa falta de seguridad. Pero también es verdad, y creo que aquí también sale en este estudio, y yo personalmente, porque además hemos tenido pues estamos interviniendo bastante trabajando bastante en el bloque quirúrgico, y hemos tenido concretamente entrevistas directas con todos los profesionales del bloque, todas las categorías en torno a esto, de celadores, auxiliares, circulantes, enfermeras, instrumentistas, cirujanos, anestesistas, con todos ellos. Y es verdad que cuando sientas hablar de estos aspectos del checklist, consentimientos que todos asumen que sí, 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 pero también te plantean, y sale en el estudio, como los principales puntos de falta o de seguridad en aspectos relacionados con el tema organizativo y el tema de trabajo, con el exceso de actividad, con la falta de adecuación a lo mejor de los recursos al tipo de cirugía, no porque tampoco sea más o menos, sino por el tipo de cirugía. Entonces, siempre van o centran el tema mucho más en aspectos organizativos, de planificación y de recursos. Nosotros en lo que estamos trabajando, estamos intentando, y a lo mejor puede ser una fórmula por lo que hablabais, que a veces todos estos temas, no sé, arriba tiene que haber apoyo, pero no se pueden quedar arriba, porque al final el día a día, o sea, la seguridad es trabajo en equipo en el día a día, y esto es de los profesionales, lo tienen que hacer suyo. Yo creo
que sí que nos está empezando a funcionar, el hecho de implicar mucho más a los profesionales y en este entorno que sean ellos in situ, que valoren estos puntos de falta de seguridad, y igual que ponemos medidas para ir implementando barreras como el checklist, como el consentimiento informado, empezar a dar respuesta también por parte de las direcciones y del hospital a aquellos aspectos de seguridad que ellos plantean. Hablo de adecuar recursos, hablo de adecuar planificación, hablo de adecuar que posiblemente o otros aspectos con equipamiento, es decir, y en ese entorno de que planteas algo donde necesitas una acción, pero si también se plantean otros puntos con falta de seguridad que además han aparecido aquí, y yo creo que los profesionales los identifican bien, hay que dar respuesta también a esto, porque es una manera de que estás implicada en la seguridad de modo completo, ¿no? No que muchas veces perciben que lo otro es una parte administrativa y que lo que ellos ven como aspectos fundamentales, dice, bueno, yo hago el checklist, pero luego no tengo, no sé, tantas cirugías en tal, con falta de personal, se dan escenarios de mucha más falta de seguridad que el propio checklist, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber un punto de encuentro, compartir, y en cierta manera somos muy yo creo que hay que protocolizar, que tiene que venir desde luego marcada la estrategia, pero de compartir con ellos que en el fondo cada hospital, cada bloque quirúrgico, cada equipo, que sean ellos los que sean partícipes de cómo implemento esto. Y en cierta manera delegar un poco la decisión y también la responsabilidad de cómo aplicar las cosas y dar respuesta a aquellos puntos que ellos también identifican. Otro punto que también sale, por lo menos en la situación, nosotros tenemos herramientas de notificación, análisis de incidentes. Muchos de los incidentes, y este es un punto que yo creo que también puede ser común, es la rotación de personal. Muchos de los incidentes aparecen en momentos, a lo mejor con personal nuevo, en épocas de vacaciones, de sustituciones. Entonces, yo ahí también creo que tener procesos estandarizados de acogida y de formación mínima, de conocimiento de los protocolos de seguridad y de ese rodar en el servicio, en el bloque quirúrgico, para todas las categorías, eso puede ser una herramienta útil y que de una manera a lo mejor rápida, incluso el personal nuevo tenga facilidad en adherirse a todo lo que son las políticas o los protocolos o la forma de trabajar del centro. Sin duda, sin duda. Tener un sistema de gestión de calidad es básico tanto para los profesionales que trabajan ahí desde hace tiempo como para los nuevos, para ponerse al día por si tienen cualquier duda o incluso porque no todos los días hacemos las mismas cosas, entonces a veces puede ser que los necesitemos recordar y bueno, y para eso está el sistema de gestión. Entrando un poquito más en detalle en el checklist quirúrgico que lo has nombrado varias veces. Sé que en el Hospital Vall d'Hebron han estado trabajando mucho en ello. Querría saber cuáles son las dificultades en la implantación, ejecución que os estáis encontrando en el hospital. Pues sí, a mí me ha parecido muy interesante el resultado de la encuesta que ha presentado el doctor Tomás e incluso la conclusión que nos ha presentado el doctor Food, de que, lo tengo aquí anotado, más del 50% de los profesionales no realiza correctamente el checklist y que deberíamos ir a una situación de cumplimiento 100% del checklist. Nosotros hemos repasado los datos que tenemos y tengo aquí anotado, nosotros tenemos un cumplimiento del checklist superior al 97% y de forma mantenida en los últimos años en base a este trabajo que tú has comentado que llevamos haciendo mucho tiempo. Además, este 97%, de este 97%, el 94% está correctamente cumplimentado. O sea, no es un checklist que se haga de cualquier manera, sino que está correctamente cumplimentado. Si además tenemos en cuenta que muchas veces la cumplimentación incorrecta está relacionada sobre todo con cuestiones de lateralidad, porque, bueno, sabéis que ha habido un poco el debate de lateralidad sí, pero claro, cuando el órgano es central, como por ejemplo corazón, raquis, útero, etcétera, pues responder a la pregunta de la lateralidad en checklist es imposible. Pues la mayoría de las no cumplimentaciones nuestras son debidas a lateralidad, a estas cirugías con intervención quirúrgica sobre órganos que están en línea media. Entonces, bueno, pues con esto nos podríamos sentir satisfechos y decir, no tenemos que hacer nada más en nuestro hospital referente al checklist porque con estos altos grados de cumplimiento vamos en la buena línea. Sin embargo, tenemos incidentes de seguridad que cuando investigamos están relacionados con el checklist. Están relacionados con el checklist no porque no se haya cumplimentado, sino lo que es peor, porque se ha cumplimentado y a pesar de haberse cumplimentado se ha producido el error. Y entonces, claro, aquí es donde nos encontramos con las dificultades y donde tenemos que
planificar una estrategia de ver qué podemos hacer. ¿Qué dificultades vemos? Pues la primera es que los profesionales creo que no están del todo convencidos, y eso también ha salido en la encuesta y lo han manifestado mis compañeros. No están del todo convencidos de que el checklist sea una herramienta, aunque lo digan, que ayuda realmente a prevenir incidentes de seguridad. Yo, en mi opinión, al menos con los profesionales que he hablado, creo que no están del todo convencidos. Creo que la hacen fundamentalmente porque hay que hacerla y bueno, y ya está, pero no están del todo convencidos. Y entre otras situaciones que provoca el no estar del todo convencidos es que no saben exactamente qué hacer cuando viene un incumplimiento de checklist. Y cuando llegas a esta conclusión, temes, como probablemente pase, que cuando se llega a un incumplimiento de checklist y no saben bien qué hacer el profesional, lo más fácil es marcarlo como conseguido. Y es aquí donde tenemos el grave problema. Y es lo que tenemos que trabajar. Lo que tenemos que trabajar porque debemos, creo que, darle herramientas al profesional para que sepa qué hacer en estas situaciones. Han planteado mis compañeros que una de ellas puede ser el suspender la cirugía o parar la cirugía hasta que se resuelva esta situación. Yo estoy de acuerdo que esta puede ser una herramienta, pero yo creo que es una herramienta difícil. Yo creo que tenemos que buscar otras alternativas y hablar con nuestros profesionales de allí, con los líderes clínicos, para ver exactamente cómo lo debemos enfocar. Creo que no siempre es tan sencillo como suspender la cirugía o retrasarla, y todos sabemos que hay diferentes situaciones en las que esto es prácticamente imposible, pero tenemos que darle herramientas al profesional. Y quizá una de ellas también, que nosotros queremos empezar a trabajar en algún momento, es adecuar el checklist a la situación actual y a nuestro entorno, a nuestro contexto. Nosotros estamos siguiendo el checklist, el modelo de la OMS, que tiene ya muchos años, no sé cuántos, pero tiene muchos años, y a lo mejor ha llegado el momento de adecuarlo y de adaptarlo y de modernizarlo. No lo sé cuál es la palabra, pero creo que no es suficiente con, de alguna forma, exigir, quizás sea más duro, pero más correcto, un cumplimiento del 100%. Yo creo que no es suficiente. Hay que hacer algo más, hay que trabajar algo más, porque estas dificultades que nosotros tenemos de continuar con incidentes relacionados con el checklist, falta de convencimiento y no saber qué hacer en estas situaciones es realmente preocupante. Totalmente de acuerdo. Da igual cuántos incidentes ocurran, que por alguna razón no parecen terminar de convencerse acerca de la importancia del checklist quirúrgico. No, bueno, en fin, seguro que vosotros tenéis muchas ideas a poner en marcha para intentar convencer a todos estos profesionales que todavía están ahí un poco resistiendo a la fuerza. Y, doctora Uso, ¿qué papel cree que juega la comunicación en la seguridad del bloque quirúrgico? Pues bueno, yo creo que también ha salido, ¿no? En el informe, creo que las conversaciones que estamos teniendo, y yo creo que la comunicación es clave. Es clave porque el bloque quirúrgico es trabajo en equipo, y entonces, bueno, la comunicación es el vehículo para hacer efectivo ese trabajo en equipo. Está ya hay evidencia en que en la lista de verificación quirúrgica disminuye las tasas de complicaciones, disminuye la mortalidad, y también que beneficia y que mejora significativamente la comunicación entre el equipo quirúrgico. Yo creo que esto es lo que estaba comentando el doctor Martínez, ¿no? Que nos pasa también a todos. Cuando tienes mucho ímpetu detrás, estás, registras, auditas, al final consigues cifras de consentimiento de checklist elevado de registro, pero eso no implica una implementación efectiva del checklist. Para mí, bueno, creo que como han comentado, la implementación efectiva del checklist, y yo no creo tanto que no crean que es importante sobre la dificultad que tiene con falta de formación y habilidades en otras cosas, como en el trabajo en equipo, donde hay profesionales de diferente categoría, donde hay realmente lo que hablamos antes, un proceso complejo, y lo que hay que romper son barreras que a lo mejor no tanto porque no crean, sino por la dificultad que supone más allá de intervenir, qué es lo que tengo que hacer yo, ¿no? en ese momento. Entonces, yo creo que la comunicación es clave en el equipo, en el bloque, en el tema del checklist. No es otra cosa que por los momentos que tiene, el cómo se tiene que hacer, y es poner a participar a todo el equipo en distintas fases de lo que es la intervención, el momento antes, durante y después, y que haya, y la herramienta es la comunicación.
Creo que tiene un papel también muy importante. Nosotros estamos también trabajando en esta línea mucho en la comunicación entre servicios. A veces yo diría que el 50 al 70% de los incidentes del paciente quirúrgico no ocurren en el quirófano, ocurren en lo que denominamos la ruta, ¿no?, del paciente quirúrgico, desde que entra en admisión, está en sala, llega a quirófano, va a la UCI, a la REA, vuelve otra vez a la sala y tiene el alta, ¿no? Entonces, ahí hay mucha transferencia de información con equipos distintos, más allá del bloque quirúrgico, ¿no? Y creo que ahí otro tema es importantísimo, la comunicación, y es importantísimo trabajar también en la protocolización de cómo se hacen esas transferencias de información en el paciente, donde muchos de los incidentes del paciente quirúrgico tienen lugar en esa vía clínica, ¿no?, en esa vía clínica quirúrgica. Y por último, también creo que tiene un papel y muy importante la comunicación, que a nosotros también nos pasa, que es por supuesto, la notificación de incidentes, de eventos adversos, pero luego es esa notificación que se hace de forma anónima, de forma voluntaria, que tiene un análisis, que ese análisis tiene que ser un aprendizaje y que yo creo que no hay herramienta más útil que cuando esto pasa en un servicio, en un hospital, tenga feedback a los profesionales y desde el punto de vista como herramienta de aprendizaje, esto vuelva, ¿no? Decir, cuáles han sido las causas, qué ha pasado y cómo vuelve. Yo creo que nos falta también mucho conocimiento y habilidad en esa comunicación. ¿Cómo hacemos esa comunicación a los profesionales, a los servicios, sin que cause un impacto, ¿no? Y, por supuesto, a los propios pacientes. Entonces, ahí, y lo uno otra vez también con la formación, pero ahí se necesitan muchas otras habilidades y conocimientos para ver cómo nos manejamos eso. Entonces, bueno, en distintas fases, pero yo en estos tres aspectos creo que la comunicación es clave en la seguridad del paciente, el bloque quirúrgico, porque es la herramienta para trabajar en el equipo, dentro del quirófano y en todo el circuito del paciente quirúrgico en el hospital. Muchas gracias, doctora. La verdad es que todo lo que comentáis es súper, súper interesante. Y creo que la pregunta siguiente, bastante curiosa, que debemos de tener todos, es cuáles son los proyectos de seguridad que tenéis en el bloque quirúrgico en marcha, tanto en el Vall d'Hebron como en el Hospital de Quirón Salud Valencia. No sé si quiere comenzar el doctor Martínez. Gracias, Coral. Pues sí, nosotros tenemos uno que es muy importante, que está relacionado con lo que acaba de decir Ruth, la doctora Uso, que es traslado seguro, porque también hemos tenido muchos incidentes en el movimiento del paciente, en el paso por las diferentes partes del hospital, y ya estamos hablando del bloque quirúrgico, pues desde el bloque quirúrgico hospitalización, o al revés, o bloque quirúrgico REA, o REA hospitalización. Y entonces estamos trabajando en un proyecto global para toda la organización sobre traslado seguro, que lo estamos implantando ahora mismo en el bloque quirúrgico, en los diferentes bloques quirúrgicos que tenemos. Somos un hospital muy grande, que creo que tenemos ahora mismo, si no recuerdo mal, son 5 o 6 bloques quirúrgicos diferenciados. Pues estamos trabajándolo en todos ellos. Este es uno muy importante, pero también tenemos el proyecto de hipotermia, que en realidad es el proyecto de normotermia o de evitar la hipotermia en el paciente quirúrgico, sobre todo evitarla en la parte intraoperatoria, está muy claro en la parte, y en la parte pre también, está muy claro en la parte post, cuando sale el paciente de cirugía, pero estamos trabajando sobre todo toda la parte pre para preparar al paciente y evitar, si se puede al máximo, la hipotermia que suele haber durante el intra, y en el intra bien de tratarlo como seguramente ya se estaba haciendo. Y un tercer proyecto que también que está muy enfocado a seguridad del paciente, aunque no lo parezca, es el proyecto de recuperación intensificada en cirugía, RIC, o ERAS en las iniciales del acrónimo inglés, que es un proyecto de preparación del paciente para esa prueba de esfuerzo, carrera, no sé cómo llamarla, que es una intervención quirúrgica. De manera que no llegue, o que llegue, mejor dicho, en las mejores condiciones de preparación física, de dieta, de preparación psicológica también, etcétera, etcétera. Y esto está demostrado, y nosotros estamos viendo los resultados, que disminuye mucho las complicaciones posoperatorias y acorta la estancia posoperatoria, con lo cual es un proyecto fantástico que estamos implementando ahora mismo. Ahora mismo están incorporadas todas nuestras cirugías a este proyecto. Yo básicamente destacaría estos tres.
Bueno, nosotros estamos trabajando, la verdad es que desde la Dirección General del Grupo pues hay un plan estratégico que precisamente ahora empezamos en el año 2022-25 con alguna línea nueva. Tenemos objetivos, ¿no?, definidos para trabajar en esa línea, pero por resumir algunos de los aspectos en el bloque quirúrgico que hemos comentado, así al corto plazo sí que nos gustaría, como comentaba antes también el doctor Martínez Jesús, que bueno, tenemos buenas cifras de consentimiento e implantación por mucho trabajo de auditar, evaluar, de estar detrás de lo que es el registro, le llamo así, ¿no?, de consentimiento y de checklist. Pero sí que es verdad que lo que queremos es que el reto sería implementar de forma efectiva el checklist. Y en esto digo, en lograr la comunicación del equipo con todos los profesionales que forman diferentes categorías el procedimiento del checklist. Para eso hemos intentado en el comité del bloque quirúrgico incorporar, le hemos hecho mucho en papel, antes lo tenía más el circulante, enfermería, implicar mucho al servicio de anestesia. Nos están también ayudando muchísimo. Pensamos que también era una figura que al final el equipo es necesario para liderar. Y anestesia y también cirujanos de diferentes especialidades. Vamos a empezar por las que tenemos más volumen, pero bueno, ya os digo que teniendo buenas cifras, igual que dice Jesús, pues bueno, somos conscientes de que esa implementación efectiva lleva a hablar, hacer, comunicar, rehacer, adaptar checklist y en eso estamos. Otro proceso también va a ser el implementar el protocolo, como hablamos, de comunicación efectiva también en toda la vía clínica del proceso y en la transferencia de servicios, como había comentado antes. Tenemos enfermera de seguridad del paciente y, bueno, repartir a tiempo parcial, pero también que entre en el bloque quirúrgico, más allá de lo que es el personal propio de coordinadores y supervisora del grupo, tener también este referente dentro, seguir pues, con el tema de notificación de rondas que tenemos, y sí que queremos implantar el protocolo de infección quirúrgica también de cirugía cero y sí que casi como proyecto más de 1 o 2 años intentar implementar, porque nos parece importante en ese de que no se lo acaban de creer. Yo creo que también hace falta en el bloque quirúrgico información que salga y de alguna manera, y ahí utilizar la tecnología para intentar entender o disponer de indicadores tanto de eficiencia, de calidad, de seguridad e incluso de experiencia del paciente, ¿no? Empezar a monitorizar, a tener esta información. Estamos trabajando también por el tema del checklist y del consentimiento ahora con la nueva historia electrónica en la que vamos a incorporar, porque aunque ya teníamos previamente los documentos de checklist, de consentimiento y demás, iban en papel. Entonces tenemos ya todo incorporado en la historia, los equipos también integrados en lo que es la historia clínica, con lo que también ahí los errores de transcripción evitan y al final una historia única y compartida con toda esta información con aspectos de seguridad que sea accesible a todo el equipo, yo creo que va a ayudar. Y a partir de ahí a ver si obtenemos información e intentar hacer este cuadro de mandos que de una forma, utilizando la tecnología, pueda haber feedback a los profesionales. Yo creo que hemos estado hablando y al final cambiar la inercia y cambiar el comportamiento, y esto entre los profesionales en otros ámbitos también. Bueno, yo creo que empezamos a hacerlo cuando tenemos información, cuando conocemos, cuando nos comparamos y cuando sabemos el resultado de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tanto en aspectos de eficiencia, de seguridad como de propia experiencia del paciente, yo creo que este sería un poco el proyecto más novedoso que queremos a ver si podemos arrancar en el bloque para que les llegue a todos los profesionales del bloque quirúrgico. Y en estos proyectos o en otros que podáis estar pensando para un futuro, ¿qué creéis que pueden aportar los avances tecnológicos en la reducción del riesgo? Doctora Uso, si quieres... perdón, cualquiera. Ruth, cuando quiera. Sí, lo que yo pienso que también la tecnología es amplia, ¿no? Hay procesos tecnológicos claros, como es todo el tema de equipamiento, robótica y demás, que yo creo que ya se están, ¿no? Ya hay evidencia en que van sin duda a mejorar la seguridad del paciente. Aparte, estos aspectos que son también para reflexionar, son aspectos donde los profesionales están proactivos a la formación, a ser los primeros, que contrasta, ¿no? con lo que hablábamos antes, con otro tipo de medidas, ¿no? Por mucha evidencia que tengan o respaldo. Luego hay aspectos relacionados con lo que yo entendería tecnología de información, que es lo que os he comentado, que yo creo que pasa por una historia clínica electrónica compartida, que pese a estar ya en muchos hospitales, los aspectos de seguridad
del bloque, como puede ser el checklist, consentimiento y otros no están incorporados, o como la integración de equipamiento también para que aquellos valores de seguimiento y monitorización estén dentro de la historia, se eviten errores de transcripción. Bueno, todo esto son sistemas que de entrada normalmente los profesionales nos quejamos porque hay que registrar, pero es verdad que nos van a permitir, antes comentabais, estos modelos predictivos de riesgo, y en otros ámbitos, pues bueno, hemos estado también trabajando en esta línea, pero permiten luego generar alertas que con la tecnología que hay sean alertas de medición de riesgo, tanto extrínseco, intrínseco, y que en esa vorágine que hablamos de actividad, de tal, sean herramientas que apoyen, ¿no? De soporte al profesional. Y yo creo que esto es otra línea. Y otro aspecto así de lo que son avances tecnológicos, creo que hemos comentado antes, lo basaría en la formación. Todo el tema de realidad virtual, yo al final pienso que lo que pasa es que tenemos muchos cursos informativos, pero poco formativos por la complejidad de la formación que necesitamos, que hemos dicho, ¿no? En habilidades, en nuevos procesos, en tecnología, en situación de riesgo, en equipos multidisciplinares. Yo creo que ahí la realidad virtual puede ser un aprendizaje, o sea, muy importante como herramienta como aprendizaje activo, ¿no? Hablábamos en las facultades, pero hablamos también, pues, por supuesto, en los profesionales. Yo creo que este sí que puede ser una herramienta importante de cambio, quizá para esa formación que demandan los profesionales en el ámbito de seguridad del paciente. Sí, yo creo que todas las tecnologías que implantemos, en este caso en el ámbito quirúrgico, nos ayudarán y nos beneficiarán desde el punto de vista de la seguridad del paciente. Lo que pasa es que en algunas ocasiones no pensamos en ello. Pensamos que el resultado de aquella tecnología es más en función de la eficiencia que produce, resultados pues quizá de mejor calidad en el paciente, mejor aceptación en el paciente, pero al final acaba teniendo beneficios en el ámbito de la seguridad. Yo creo que lo importante sería que los pudiéramos cuantificar, aunque no los pensemos en nada, pero que los pudiéramos cuantificar para ver un beneficio colateral. Entonces, se me ocurre ahora, por ejemplo, el tema del robot quirúrgico. El robot quirúrgico hace cirugía de más precisión, se puede llegar a sitios más difíciles, etcétera, etcétera, lo cual está todo muy bien, acorta el tiempo de quirófano, el tiempo de la cirugía, aunque no sea el de quirófano en sí, pero el tiempo, lo que es tiempo quirúrgico, etcétera, pues todo esto está muy bien, pero lo que han comentado muchos cirujanos es que reduce el cansancio, la fatiga del propio cirujano, porque tiene que estar menos tiempo con la técnica que tiene que hacer y es menos compleja cuando tienes la habilidad suficiente. Entonces, claro, reducir el cansancio, reducir la fatiga, reducir mucho el riesgo de complicaciones debidas a este producto, que es una de las causas que ha presentado Santi Tomás en la encuesta, ¿no? La segunda causa era el estrés o la fatiga. Pues si la reducimos, fijaos como una tecnología puede ayudarnos desde ese punto de vista sin haberlo pensado quizá inicialmente. O unas gafas de realidad virtual que estamos nosotros utilizando ahora para niños, para llevarlos al quirófano, pues bueno, los niños se lo pasan muy bien, los papás están más tranquilos, pero al final lo que reduce es la necesidad de ansiolíticos o de fármacos para tratar la situación de estrés del niño durante la intervención, en el pre, en el post, en todos los momentos, y esto reduce el riesgo de complicaciones, indudablemente. Y es una cosa que tampoco a lo mejor inicialmente se había enfocado de esta manera. O sea que yo creo que cualquier tecnología que utilicemos, al final, si está bien usada, como pasa siempre, casi siempre, nos acabará beneficiando desde el punto de vista de seguridad del paciente, sin ninguna duda. Pues muchas gracias a los dos por desvelarnos en qué estáis cada uno trabajando en vuestros centros. Y la verdad es que estoy viendo el chat y hay como 800.000 preguntas, es abrumador. Así que, si os parece, dejamos el coloquio y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Como no nos va a dar tiempo a responder a todos, lamentándolo mucho, cogeremos luego vuestros correos y os responderemos a todas las preguntas que no podamos hacer ahora durante el webinar. Empiezo con una pregunta dirigida al doctor Fuz y en esta dice que en el análisis de los resultados indicas que hay una divergencia significativa al doctor Santiago Tomás, entre las opiniones de enfermería y las opiniones de los médicos, al valorar las preguntas relacionadas con el consentimiento informado y también con el checklist quirúrgico. ¿A qué crees que se deben estas diferencias?
Bueno, mira, las diferencias encuentras que son mucho más críticas al colectivo de enfermería que al colectivo médico a la hora de valorar cómo se están aplicando los procedimientos informados o cómo se están aplicando el checklist, ¿no? En este sentido, son, como digo, más críticos, detectan situaciones en las cuales, o refieren situaciones en las cuales pues, han manifestado que no se están haciendo las cosas adecuadamente, como se dicen. Yo creo que aquí viene más el hecho que enfermería está más horas en contacto con el médico durante todo el proceso quirúrgico de los médicos, ¿no? Ya desde la fase pre, de entrada al quirófano, de preparación, etcétera. Luego viene la intervención, pero a la hora de reanimación tenemos que tener en cuenta que la reanimación está más controlada por enfermería que por la parte de anestesia médicos. De hecho, están más en constante contacto con el enfermo ellos, pues probablemente ellos observan más elementos. Antes habéis comentado en el debate los temas de la transferencia de información entre diferentes niveles, ¿no? Desde cuando salen del área quirúrgica, es una de las cosas que, por ejemplo, han manifestado bastante, ¿no? La pérdida de información que existe a veces desde salir del quirófano hasta entrar en la URPA, en la área de reanimación, ¿no? Y que muchas veces han de ir detrás para buscar esa información. En resumidas cuentas, yo creo que es el hecho de que están muchas más horas en contacto, ven más cosas, ¿no? También reciben la angustia del enfermo, sobre todo en la fase inicial, cuando están entrando en el quirófano, los primeros contactos con la enfermería, también reciben la angustia del paciente y ahí salían los conceptos relacionados con la falta de información o con la información no bien comprendida por parte del paciente al quirófano, ¿no? Y yo creo que es el factor contacto y relación con el paciente el que está generando que afloren más divergencias entre unos. Gracias, yo creo que ha quedado claro. La siguiente para el doctor Frederick Fuchs. Teniendo en cuenta lo que pueden aportar los avances tecnológicos en la reducción del riesgo, ¿estáis invirtiendo desde Reliance en nuevas tecnologías? Si es así, ¿qué aporta este estudio de cara a este desarrollo? Bueno, los profesionales parecen convencidos de la aportación de las nuevas tecnologías, principalmente en el tema de las barreras de seguridad. Me refiero a checklist, a mejorar la comunicación, incluso elementos administrativos. Diría que quedan a desarrollar otras aplicaciones posibles y muy potentes de estas nuevas tecnologías. Me refiero a la explotación de los datos, en mejorar el pilotaje de una actividad, en mejorar la predicción del estado clínico del paciente y mejorar la ayuda a la decisión. Y aquí me refiero a la explotación al desarrollo de la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías son también las video, me refiero al video management y trabajamos con algunos socios en este tema para mejorar la docencia, la formación, incluso la evaluación de las prácticas quirúrgicas. Otro tema, y es un poco, es más que una anécdota, y lo comentamos preparando este webinar. Yo soy seguro, y yo sé que Jesús y Ruth también, que las nuevas tecnologías, la digitalización de la atención al paciente puede mejorar también la humanización de esta atención. Me recuerdo visitar un bloque quirúrgico que acabo de digitalizar toda su actividad y preguntando a un profesional sobre el impacto y esperando una respuesta de cara a hemos mejorado nuestros cuadros de mandos, nuestra eficacidad. Me comentaron que habían parado las llamadas telefónicas, así que había menos ruido. Así que el ambiente había totalmente cambiado para los profesionales y para los pacientes. Es muy interesante. Para concluir y confirmar que efectivamente Sham ha invertido en algunas soluciones tecnológicas, incluso en el bloque quirúrgico. Bueno, la idea es de apoyar a los centros y a los profesionales en esta transición y quizás para establecer mañana nuevas relaciones entre la aseguradora y los profesionales. Una relación que no sería tan basada en
análisis de una siniestralidad antigua, pero más en una evaluación compartida en tiempo real de la exposición al riesgo. Muchas gracias. La siguiente es para la doctora Usó. Preguntan si se forman adecuadamente los profesionales en el bloque quirúrgico en habilidades no técnicas, por entre paréntesis, comunicación, trabajo en equipo, etc. Bueno, yo creo que estamos, y también ha salido, ¿no?, en lo que es la encuesta, cada vez más formando incluso en este aspecto, hay cursos de formación. Es verdad que la participación siempre mayoritariamente dirigidos para enfermería, y es verdad que incluso se están poniendo como cursos obligatorios para la incorporación en los puestos. En lo que es seguridad del paciente, propiamente dicho aspectos técnicos y propiamente dicho este otro tipo de habilidades y herramientas, ¿no?, de comunicación, de derecho, de trabajo en equipo, y etcétera. Entonces, se van seleccionando cada año porque tampoco pueden ser todos, pero ya incluso, ya digo que va a ser como hay unos cursos obligatorios, lo que es la incorporación del profesional en el centro. Y incluso se está trabajando muchísimo como criterios de especialización en lo que son las características profesionales en la incorporación al puesto. Entonces, dentro de esa incorporación están los cursos que haremos obligatorios y aquellos que son opcionales, por supuesto, y cada vez más en estas otras habilidades. Lo que pasa es que lo que sí que nos dicen, y por eso antes no lo he dicho porque había muchos aspectos que comentar y es otra de las cosas que estamos trabajando, aparte de todos los cursos en aspectos no técnicos y demás, en lo que tenemos también como la incorporación de cada categoría y cada profesional al puesto, el hacer una formación in situ, ¿vale?, en lo que había dicho que es la guía o la ruta de acogida. Y también para los profesionales y asistentes, que lo tenemos para este año, lo que es una formación que entendemos que puede servir es, vamos a invitar a profesionales de todas las categorías al bloque quirúrgico, y va a ser adecuar en el rediseño de lo que son los circuitos y las actuaciones. Aprender no de la teoría o no de cómo se tiene que hacer, sino en la corrección de la mejora, ese aprendizaje en el proceso tuyo del día a día donde estás haciendo, ¿no?, y que implica todo el bloque quirúrgico. Yo creo que, bueno, que eso es lo más efectivo, porque muchas veces sabemos cursos, pero es en el momento, yo creo que antes lo ha comentado el doctor Martínez, ¿no? Dice, es que muchos quieren cumplir el checklist, pero es que no saben ni cómo hacerlo, ni dónde lo tengo que hacer. Entonces, nosotros ahí sí que vamos a trabajar este año mucho en incorporar esta figura de gente experta en el día a día de la actividad, cómo van a ir corrigiendo, no todo lo que es corrigiendo o ayudando o aportando, en cómo hay otra manera de hacer lo que estás haciendo, ¿vale? Pero sí, hay cursos al margen de la parte técnica en seguridad del paciente, y fundamentalmente la verdad es que todos ellos los reciben, participan mayoritariamente el colectivo de enfermería. Muchas gracias, doctora Oso. Y la última, si os parece bien, para el doctor Martínez. Bueno, dice: hola, enhorabuena por la encuesta y por este webinar. Un factor importante en la realización de una práctica segura es la participación del profesional de primera línea en su implantación. ¿Les parece que se cumple? Sí, es una parte importante, se cumple, entiendo, se cumple en la decisión de cómo se implanta, porque las prácticas seguras, si partimos de lo que las define son prácticas basadas en la evidencia científica y que han demostrado su beneficio en la seguridad del paciente. Entonces, lo único que se puede discutir en el momento de implantar una práctica segura es si se implanta con determinado flujo o con otro, pero no en sí la práctica segura. La práctica segura tiene que ser tal cual, porque para eso está basada en la evidencia científica, por ejemplo, la identificación de pacientes o la higiene de manos. La higiene de manos no es discutible cómo se tiene que hacer como está demostrado que funciona, y si estás implantando un proyecto de higiene de manos, pues sí que se puede discutir algunos detalles, pero la práctica segura en sí no. Yo, si se refiere a eso, creo que la respuesta iría por ahí. Si no, igual la puede matizar y le puedo contestar de otra manera o posteriormente. No sé. Vale, pues me das pie a que sobre la máquina ha entrado otra.
Entonces, por si quiere matizar algo, ahí le dejo el tiempo. Esta pregunta es para el doctor Frederick Fuchs. ¿Por qué cree que la prevención de riesgos es la gran desconocida? En su experiencia, ¿cómo cree que podemos avanzar de la medicina defensiva actual a una medicina preventiva deseable? Bueno, yo no sé si soy el más experto para contestar. Pueden ayudarle el También, resto, pero sí, vamos, sí, claro. ¿experto o eres de sobra? Sí, es abierto. No, yo no sé si se enseña, no se enseñó cuando era estudiante. A ver si hoy un estudiante recibe este tipo de formación. Dos, es un peso. De vez en cuando hablamos de cosas complejas y acabo de escuchar a Ruth hablando de un facultativo diciendo, pero ¿cómo se cumple esta checklist? Quizás pensar en el carácter muy conceptual de lo que hacemos de vez en cuando. Pero es verdad que la barrera, la más importante, me parece ser una barrera cultural. Y me parece que desde hace varios años aprovechamos de un fenómeno que podemos llamar la industrialización de la atención al paciente. Aprovechamos de la influencia de la industria. Para mí no es una palabra fea, es un cambio cultural muy importante para un médico que maneja su negocio, que maneja su relación con el paciente, decir a este facultativo, a este médico que hay que entrar, respetar, seguir un proceso, puede ser un cambio importante en su práctica si además no ve bien el impacto en su práctica y el impacto en las reclamaciones finalmente, y lo hemos comentado en el estudio. ¿Cómo podemos avanzar? Quizás, además de todo lo que hemos dicho, volver a establecer la confianza. Aquí se trata de la medicina defensiva, restablecer la confianza con nuestros pacientes, desarrollando la información, la involucración del paciente, y hemos hablado también de comunicar sobre indicadores de seguridad. Y un tercer punto, para que todo el mundo lo tenga claro, es que la medicina defensiva, que es muy desarrollado en Italia, lo sabemos, no es una solución. Es decir, que sabemos muy bien que la medicina defensiva, que consiste a menudo en prescribir más, pedir más pruebas y tal, ella puede generar más accidentes. Entonces, en ningún caso la medicina defensiva es una solución en términos de seguridad del paciente. Muchas gracias. Y ahora la última ya sí que paro. Esta es para el doctor Tomás. Gracias por compartir con todos los resultados del estudio y este webinar. ¿Considera que la formación conjunta puede hacer que aumente la cultura de seguridad? Interesante pregunta. La verdad es que en FIDIS llevamos una de las líneas que más desarrollada tenemos son los aspectos de formación y venimos desarrollando formación sobre el paciente en diferentes campos. Todos estos 10 años que celebramos ahora, pues hemos tenido ocasión de intentar realizar formaciones en los diferentes ámbitos, especialidades, etcétera. Y estos últimos años, por ejemplo, llevamos un programa formativo dirigido a bloque quirúrgico que hemos estado desarrollando desde varios meses. Y la verdad es que las respuestas más satisfactorias vienen cuando son formaciones conjuntas. La verdad es que sí que ves que se conocen entre ellos, es muy curioso. El hecho simplemente de sentar en un mismo foro profesionales distintos, lo provechoso que llega a ser, ya no lo que vais a explicar tú, sino que se conozcan, interactúen y hablan. Y en estos momentos es cuando conocen más el porqué de las cosas que realiza otra parte. Y es muy interesante la participación de todos, ¿no? Desgraciadamente hay sus limitaciones, y las limitaciones vienen dadas, pues claro, hay unos planos quirúrgicos que son muy intensos, la posibilidad de que puedas liberar a todos por gran parte es muy difícil, supongo que Ruth en este sentido lo conoce muy bien, puesto que tiene que la actividad continuar, no puede pasar todo el mundo por este tipo de formaciones y hay que desarrollar unos programas que en un periodo de tiempo más o menos intentas que sea corto, pues todo el mundo pueda ir participando, ¿no?
pero estas actividades son muy provechosas, sobre todo que se conozcan, que salgan de su foro habitual y puedan intercambiar opiniones y comentarios y conocer por voz de otros expertos cómo se están haciendo cosas. A veces te reafirma el hecho de que tú estás haciendo las cosas bien. Necesitas que venga alguien de afuera y te esté diciendo cómo lo hacen también ellos. Y en este aspecto son actividades muy interesantes y necesarias. Perfecto, pues muchas gracias, Santiago. Ya no nos queda tiempo para más preguntas. Lo dicho, todas las que no hayan quedado respondidas os responderemos por correo. A mí la verdad que se me ha pasado volando, he disfrutado mucho y espero que vosotros también. Solamente antes de cortar la conexión, quiero agradecer a todos la acogida de este webinar, también a todo el equipo de ponentes su preciado tiempo y conocimiento. Y por último, pero no por ello menos importante, a todo el equipo que ha hecho que estemos hoy aquí conectados, tanto a nuestro departamento de comunicación y marketing como a la agencia. Y nada más, gracias por habernos acompañado y que disfrutéis de vuestra tarde. Gracias, Coral. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.